todo lo que vamos perdiendo en la vida es un duelo, causa un duelo. Todos son duelos y todos duelen, pero el de un hijo tiene su lado especial. Esta interacción o este apoyo social, ¿qué impacto tiene en las personas que viven un duelo? En ninguna otra situación como en el duelo, duele todo. Duele la familia, duele el cuerpo, duele la sociedad, duele la religión. O sea, todas las áreas de tu vida duelen. Si no sé qué decirle, pues mejor no le digo nada, porque luego usamos mucho estas frases que venimos escuchando desde siempre, de ya tienes un angelito en el cielo, de pues Diosito así lo quiso, Dios nunca se equivoca, y todas esas frases, en lugar de ayudar a una persona, pues te provocan más dolor. Y después escuché una frase de una maestra que dice, es que se acepta pero no se supera. No se supera. Entonces digo, ¿es correcto decir que se acepta pero no se supera? ¿O sí se le puede decir a alguien supera ese dolor? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando este canal. El día de hoy vamos a platicar con una persona que nos va a traer un tema que es muy importante. Desde mi punto de vista es un tema vital, que muchas veces no lo conocemos, y cuando atravesamos por una experiencia como la que vamos a platicar ahorita, no sabemos cómo sobrellevarla. Vamos a platicar con la licenciada Yaya de García. Ella es licenciada en enfermería, es tanatóloga, es fundadora de la asociación Renacer Dharma Saltillo. Y pues vamos a platicar un poquito con ella y que nos amplíe este tema que es el duelo, que es la pérdida, y pues vamos a conocerla. Yaya, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Me da mucho gusto poder platicar contigo, que nos amplíes todas estas respuestas a las dudas que podemos tener, y sobre todo que esta información pues nos sirva, porque muchas veces atravesamos por ciertas experiencias en las que no sabemos cómo sobrellevarlas. Y pues bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, José. Y pues aquí estoy para lo que necesites y para lo que tu auditorio necesite saber, a la orden. Gracias, pues muchas gracias por venir. Siempre les platico a los invitados que a veces armar este tipo de interacciones nos cuesta un poquito, porque desconocemos los temas, desconocemos un poquito las áreas, pero cuando nos damos cuenta o lo vemos, ya sea en la experiencia o en alguna situación, buscamos a las personas adecuadas, o buscamos las instituciones o los lugares adecuados en los que nos podemos acercar y pedir información. Y pues en este caso tú eres una de estas personas, tu asociación, y pues es un poquito lo que vamos a abordar. Okay. Entonces me gustaría primero conocer un poquito de la historia, de tu trayectoria, acerca de la asociación, cómo se forma, de dónde nace, cómo viene. Muchas veces nacen a través de alguna inquietud, pero creo que este es el caso distinto, que nace alrededor de una experiencia o de una situación. Entonces nos gustaría que nos ampliaras un poquito esa trayectoria. Bueno, la asociación nace en el 2014. En el 2014 empezamos a funcionar, digamos, oficialmente, pero desde el 2012, desde diciembre del 2012, estaba yo ya empezando a trabajar con mamás, exclusivamente mamás que hubieran perdido hijos, porque mi hija Dariela, de 17 años, murió en Europa en un accidente en julio del 2012. Y pues a partir de ahí, como familia, como mamá, pues iniciamos un camino muy doloroso y muy solitario. Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a juntar como mamás que estuvieran en esta situación, y como no teníamos, yo no tenía la idea exacta de qué era lo que quería, pero yo lo que quería era pues contactar con otras mamás que hubieran pasado por lo mismo que yo y ayudarnos entre nosotras. Entonces, a los 6 meses, en diciembre, empecé a hacer desayunos de mamás en la casa, y estas mamás venían los viernes cada 15 días y desayunábamos, pero también llorábamos y también contábamos lo que nos estaba pasando, y entre todas nos ayudábamos, ¿no? Pero luego pues surgió esta necesidad de que
pues yo estoy yendo a esto o estoy teniendo esta compañía, estas conversaciones, pero ¿qué pasa con mi esposo? Entonces empecé a buscar, yo creo que desde el primer día, no desde el primer día, pero yo creo que desde la primera semana después de que muere mi hija, yo empecé a buscar cómo ayudarme, porque a mí se me hacía muy básico que yo tenía que estar bien para que mis hijos estuvieran bien. Entonces mi lucha al principio por estar bien, pues fue pensando en que mis hijos salieran adelante, porque lo que yo pensaba era, si yo ya tengo este dolor tan grande, pues no me puedo ni imaginar lo que están sufriendo ellos. Entonces esa fue mi motivación a salir de ese dolor. Y empecé a buscar en internet y encontré unos grupos que se llaman Amigos Compasivos en Estados Unidos. Pero como yo no hablo inglés, pues entonces si iba a alguna reunión o que me dijeran cómo funcionaba, pues tenía que llevar un intérprete. Y en este caso, pues hubiera sido mi hija o mi hijo, pero pues ellos estaban trabajando. Entonces yo dije, pues por ahí no es. Y luego encontré a unos grupos que se llaman Renacer, que están en Argentina. Y pues dije, de ahí soy. Y un día llega mi hija y bueno, estos grupos no tenían como mucha información en internet, era muy poquita, muy poquita. Claro que hace 12 años pues el internet no era lo que es ahorita, había muy poca información. Y un día llega mi hija y me dice, oye mamá, me mandan a Argentina, ¿quieres ir? Y pues claro que me fui. Nos fuimos 15 días y en esos 15 días pues yo contacté los grupos allá, que ya había yo mandado mensajitos y nunca me habían contestado. Y justo el día que nos íbamos me contestaron un mensajito. Y entonces ya llevaba yo un teléfono, ya llevaba yo un contacto y entonces cuando llegamos a Argentina, pues yo me contacto con ellas y ellas, las personas que me recibieron allá, pues me enseñan qué es lo que ellas hacen. Y era pues más lo que yo quería hacer aquí en Saltillo. Y entonces de allá fue que me traje el modelo de los grupos. Pero aquí en México ya había grupos, pero yo no sabía. Y justo aquí en Monterrey había un grupo, pero pues hasta que llegué a Argentina me dijeron, en Monterrey hay un grupo. Y entonces pues ya de ahí empecé yo con los grupos ya como tal. Y iniciamos en el edificio de niños con leucemia. Ahí nos prestaban las instalaciones y ahí estuvimos hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, pues dejamos de sesionar y luego abrí grupos en línea y cuando ya nos dieron permiso de hacer otra vez reuniones y todo esto, el grupo creció muchísimo, mucho. Entonces, las instalaciones de niños con leucemia pues ya nos quedaron muy chiquitas. Y conseguimos otro lugar que es muy grande y pues el grupo se fue como expandiendo. Entonces, ahorita hay muchísimos papás, muchísimas mamás y cada 15 días pues hay gente nueva que se va integrando. Tristemente, o sea, esto es una dualidad de sentimientos, porque sabes por qué están yendo. Pero también por otra parte, pues te da como esta alegría de que lleguen a un lugar donde sabes que van a estar pues comprendidos y acompañados. Y esa fue mi historia. Entonces por eso fue a raíz de la muerte de mi hija que fue que nosotros como familia empezamos con esto de los grupos. Creo que se me hace, obviamente hablo desde la ignorancia, ¿no? De no saber, la intención de buscar ese apoyo, esa ayuda que exponencia de alguna manera que se creen todos estos grupos y esta asociación, porque muchas veces a lo mejor quien atraviesa por esta situación no sabe y puede tomar otro camino distinto. Puede a lo mejor hundirse o puede a lo mejor tomar caminos diferentes completamente. Entonces yo creo que se me hace una parte interesante que a partir de esta experiencia pues se haya crecido esta asociación. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque sí, a lo mejor van, como decimos, de alguna manera pues tristemente como dices ahorita, pero las personas vienen y
y se reconfortan, o digo, ahorita vamos a profundizar un poquito más adelante, pero sí hay respuesta de la gente en general. No sé si se ha abierto para solamente papás, para jóvenes también, para cualquier persona que haya perdido a alguien. ¿Cómo es esa respuesta de la gente? Fíjate que en el grupo en sí, yo me dedico únicamente a duelo para papás y mamás que estén en proceso de duelo por muerte de un hijo. No veo ningún otro tipo de duelo. O sea, yo estoy enfocada 100% a eso. Pero hemos notado en este tiempo después de la pandemia que la familia completa necesita el apoyo. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, llega una familia nueva y siempre preguntan, ¿pueden venir mis hijos? Y entonces ya yo pregunto las edades, y si están en una edad en la que puedan comprender lo que yo les proporciono en las sesiones, pues sí van. Y últimamente nos hemos enfocado mucho como a la arteterapia, y entonces en los talleres que hemos dado de arteterapia pues van hasta los niños. Y ahorita estamos trabajando en los grupos, te digo, y esto porque las personas lo piden, pues están yendo abuelitas, que es una parte del proceso de duelo que dejamos de lado, los abuelos. Generalmente nadie pensamos en cuánto están sufriendo los abuelos, que tienen un doble sufrimiento, porque están duelando por el nieto o la nieta, pero también están duelando por el hijo o la hija que están viendo que está sufriendo. Entonces, hay abuelitas que están yendo, hay hermanos que están yendo, y los papás. Entonces, la respuesta hasta ahorita pues ha sido positiva. Hay quien se siente muy a gusto en el grupo y sigue yendo, y hay quien no es lo que está buscando y va 2, 3 veces y ya no regresa, pero todo es respetable. O sea, pueden buscar por todos lados, pero la mayoría de las personas regresan. Ahorita justamente esa parte de cuando a lo mejor no nos damos cuenta cómo la viven los abuelos, cómo lo viven los hijos, me lleva a una pregunta, pero antes de esa pregunta me gustaría definir algunas cosas. Cuando hablamos de duelo, nos referimos exactamente a qué. Por ejemplo, bueno, el duelo, lo que es una pérdida, porque muchas veces, y yo lo he escuchado y también igual, aquí voy a hablar mucho desde mi ignorancia, ¿no? Ajá, no te preocupes. Hablamos de que a lo mejor una pérdida es en un bien material, o a lo mejor una pérdida es también porque lo he escuchado en alguna mascota, por dar un ejemplo. Sí. Entonces, definir un poquito a qué nos referimos con el duelo, con qué es una pérdida, por ejemplo, qué es la tanatología también, a lo mejor a grandes rasgos, pero a partir de ahí, entonces ahora sí tomar un poquito más el camino del enfoque, ¿no?, que tú le das. Bueno, mira, la tanatología es el tratado o el estudio de la muerte. Y inicialmente, cuando esto inició con la doctora Kubler-Ross, que es a la que le debemos y es la madre de la tanatología, que le debemos todo lo que conocemos en la tanatología, inicialmente ella estaba enfocada a moribundos. O sea, ella acompañaba a moribundos, y la tanatología surgió para eso, para ayudar al bien morir. Pero luego, conforme pasó el tiempo, pues lo fueron como implementando a las pérdidas. Y las pérdidas, pues no es otra cosa más que lo que pierdes. Todo lo que vamos perdiendo en la vida es un duelo, causa un duelo. Todas las pérdidas, no solamente las de la muerte, los divorcios, el cambio de casa, cuando te cambias de una colonia a otra, pero acá tienes todos tus amigos, pero te cambiaste lejos, eso provoca un duelo. Cuando te cambias de país, cuando te cambias de ciudad, cuando pierdes el trabajo, todo eso son pérdidas. Las mascotas cuando mueren son pérdidas, y todas generan un duelo. Y duelo pues es lo que naturalmente hace o hacemos los humanos cuando tenemos este tipo de pérdidas. Es un proceso que naturalmente tenemos que hacer, no te lo puedes brincar. O sea, todo eso que sientes, esos vacíos, esas tristezas, pues las tienes que sentir porque estás teniendo una pérdida de cualquier tipo. Nada más que nosotros pues nos enfocamos en la pérdida por muerte, y específicamente por muerte de un hijo o una hija. Entonces, o sea, de alguna manera sí es
es amplio este espectro, pero ustedes Sí. se enfocan a la muerte por un hijo. Sí, Sí. sí, todo es pérdida. Hasta Ujú. que se te caigan los dientes es una pérdida. Sí, Ujú, órale. Digo, no lo había pensado así, Ujú. pero había escuchado ciertas cosas. ujú. Pero sí, definitivamente, cualquier cosa que Que pierdes y perdemos que te genera dolor, eso es una pérdida Sí. y tienes que hacer un duelo. Sí. Ujú. Ahora, todas las personas vivimos diferente el duelo. Por ejemplo, ahorita, y justo la pregunta que salía ahorita en la parte anterior, los papás lo viven diferente a los hijos, o depende mucho de cada persona. Por ejemplo, hablo un poquito en mi caso, ¿no? Yo perdí un hermano, Ujú. yo a lo mejor lo viví de alguna manera, o a lo mejor también, es otra de las preguntas más adelante, a lo mejor no sé si lo viví, el duelo, Ujú. el proceso. Mis papás lo vivieron de una diferente manera. Entonces la pregunta es esa, cada persona lo vive diferente, tanto a la persona que perdieron, a la personalidad, o cómo es. Sí, sí, sí. Cuando todas las personas que procesamos un duelo, que estamos duelando por algo o por alguien, lo procesamos de manera diferente. Y esto, por ejemplo, yo que me dedico a ver papás y mamás en duelo, siempre les especifico que el duelo mío y el duelo de mi esposo, aunque estemos llorando a la misma hija, nunca es igual. Nunca va a duelar él de la misma manera que yo. A lo mejor yo lloro mucho, a lo mejor él no, o a lo mejor es al revés, a lo mejor el papá llora mucho y la mamá no. Entonces cada uno lo vive de manera diferente y muy de acuerdo, lo que decías ahorita, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su bagaje de historial, su bagaje familiar, de dónde viene, porque a lo mejor habrá matrimonios que no sean de la misma ciudad, tal vez. Entonces, el hecho también de vivir de una ciudad a otra, pues cambia también cómo eres o qué historia traes. Entonces sí es muy diferente, todos duelamos diferente, los hijos duelan diferente. Si hay más hermanos, cada uno es diferente y hace su duelo de forma particular y personal, pero todos tienen un duelo, nada más que generalmente nunca, por nuestra cultura, pues nunca lo lloramos juntos. Ujú. Siempre lo lloramos uno por un lado y el otro por el otro. Y no sé en otras partes, pero nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados como a poner estos muros de silencio. No lo hablo, no le pregunto a mi mamá, no le hablo de mi hermana o de mi hermano porque va a sufrir más. Y entonces así lo vivimos. Sí. Cada uno por separado y cada uno sufriendo a su manera. Sí. Y hasta dónde, hasta dónde está bien eso, hasta dónde no. Porque, por ejemplo, yo digo, este canal se llama Más allá de la ingeniería porque justamente yo he trabajado en las empresas Uh-huh. donde muchas veces el ambiente, pues es frío, es un poquito más, más cuadrado, más de trabajo. Entonces muchas veces yo lo he visto cuando suceden pérdidas, las personas dicen, no, voy a ir a trabajar porque necesito distraerme. Uh-huh. Y se van a trabajar y digo, no sé si vivan su proceso de duelo como deba de ser. Entonces justo hasta dónde está bien, hasta dónde no está bien, interactuar con la familia y preguntarnos hasta dónde se convierte algo en lo que nos hace más daño en lugar de ayudarnos. De ayudar. Sí. Uh-huh. Pues mira, nosotros ahí siempre les recomendamos que lo lloren y lo vivan en familia. Claro que eso es una decisión que la familia tiene que tomar y también de acuerdo a sus costumbres, porque no vas a llegar y tú no, pues es que tienen que llorar todos juntos, ¿verdad? O sea, a lo mejor no se puede. Lo ideal sería pues que en la familia se llorara, en familia se platicara también, se conversara sobre lo que están sintiendo unos y otros, pero la verdad es que es bien difícil. O sea, se dice muy fácil, pero sí es difícil que las personas lo hagan. Porque culturalmente, como te decía hace rato, pues estamos acostumbrados a no compartir lo que estamos sintiendo. Las alegrías, sí, claro que es así, ¿no? Yo siempre les pongo ahí el ejemplo, siempre saco este ejemplo, de que cuando te invitan a una boda, a una fiesta, todo el mundo está ahí.
y todo el mundo te acompaña. Pero cuando estás viviendo un duelo, sobre todo el duelo por un hijo, que es un duelo muy diferente de los otros duelos. Todos son duelos y todos duelen, pero el de un hijo tiene su lado especial, o sea, en cuanto a que es muy doloroso, muchísimo más difícil que otros duelos. Pero, como te decía, pues es muy difícil que la gente lo viva y lo platique y lo llores. Entonces, lo ideal sería eso. Pero también siempre les digo que no hay un duelo bueno ni hay un duelo malo. O sea, nadie te puede catalogar, estás haciendo un mal duelo, ¿no? Porque todo el mundo lo hacemos a nuestra necesidad y personalmente no puedo yo hacerlo de la misma manera que la otra persona, porque a lo mejor no me sirve lo que a esa persona. Y nadie en la historia de la humanidad ha hecho un duelo perfecto. Nadie. Así es de que, pues, que eso no les preocupe si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Más bien que se enfoquen pues en buscar ayudas y en confiar mucho en la intuición. Tú sabes si lo que estás haciendo te está beneficiando o no te está beneficiando. Sí, justamente creo que no hay como que una respuesta concreta o general para que todos tengan que ser así. Exacto. A veces, digo, porque ha pasado también en la que, y ahorita lo comentabas, que lo viven en soledad. Entonces, y muchas veces las personas nos acercamos con alguien que ha perdido a alguien y tratamos de darle alguna palabra de aliento o algo. Y por otro lado, a veces vemos que la persona no llora y le decimos, oye, ¿por qué no lloras? Entonces, como que nos metemos un poquito ahí, a lo mejor no es lo que la persona necesita. Entonces, justo por ahí va una pregunta. Esta interacción o este apoyo social, ¿qué impacto tiene en las personas que viven un duelo? Porque, digo, podríamos como sociedad a lo mejor hacer o decir ciertas cosas para alguien que está viviendo ese duelo, pero a lo mejor no es lo adecuado, a lo mejor no es lo correcto. No sabemos hasta dónde acercarnos, hasta dónde no. Entonces, ¿cómo es esa interacción de apoyo social? Mira, el apoyo social obviamente es muy bueno si se tiene el apoyo social. Generalmente, vuelvo otra vez a decirte, generalmente en el duelo por un hijo, la gente se va porque no sabe qué decirte, no sabe cómo tratarte, no sabe qué hacer con tu dolor. Y eso es pues porque nunca nos han enseñado a acompañar a personas que están duelando. Nunca. Es como te decía hace ratito, si yo puedo ir a una fiesta y acompañar y estar ahí muy padre, pero se me hace muy difícil ir a acompañar a una persona a la que se le ha muerto un hijo. Sí. Entonces, la sociedad generalmente abandona a estas personas que duelan. Entonces, dice el doctor Jorge Montoya que en ninguna otra situación como en el duelo, duele todo. Duele la familia, duele el cuerpo, duele la sociedad, duele la religión. O sea, todas las áreas de tu vida duelen. Y pues aquí lo recomendable sería, si tú estás o conoces a una persona que tiene un duelo, pues se acompaña desde tu presencia. A lo mejor, si no sé qué decirle, pues mejor no le digo nada, porque luego usamos mucho estas frases que venimos escuchando desde siempre, de ya tienes un angelito en el cielo, de pues Diosito así lo quiso, Dios nunca se equivoca, y todas esas frases, en lugar de ayudar a una persona, pues te provocan más dolor, porque dices, oye, ¿por qué Dios sí quiso llevarse al mío? ¿Por qué no se llevó al de la vecina, por ejemplo, verdad? Porque cuando entras en estos duelos, claro que te rebelas, por supuestísimo. Entonces, todas estas cosas, en lugar de ayudarte, pues te perjudican. Entonces, estar ahí, a lo mejor sin decir nada, pero que la persona sepa que estás acompañándola, a lo mejor ayudándole, los primeros días cuando no tienes cabeza para nada más que tu dolor, pues a lo mejor ayudándole, oye, tienes recibos que pagar de luz, de agua, porque oye, todo eso pasas a último término, es más, ni siquiera te acuerdas. Sí. Entonces, si tienes recibos, pues yo te los pago. Si tienes niños que todavía van al colegio, pues yo los llevo, yo los recojo. A lo mejor hacer una cadena de que
entre amigos o familiares, pues llevarles comida a estas personas, porque lo único que piensan también es en comer. A lo mejor ofrecerles, no sé, puedo ir a ayudarte o a estar contigo ahí un ratito, a lo mejor no platicamos, pero ahí estoy contigo, me tomo un cafecito, te acompaño, no tienes ganas de hablar, no hablamos, pero ahí estoy tomándome un cafecito contigo, a lo mejor me quedo media hora, a lo mejor 10 minutos, pero ya tú sentiste que a la otra persona le interesa tu dolor o quiere estar acompañándote en lo que tú estás sintiendo y no te sientes tan abandonada. Sí. Justamente a lo mejor, digo, no hay palabras, pero acciones a lo mejor son las que rescatan un poquito de esa parte de no sabemos qué decir, ni siquiera estamos preparados. Pero sí, digo, yo no lo había pensado que a lo mejor esa parte de acciones alrededor son las que pueden pues notar más la a lo presencia. mejor un poquito. Sí. Que no te quitan el dolor, obviamente, pero sí te ayudan a lo mejor en estas cosas que luego, como te digo, cuando estás en un duelo y en un dolor total, pues ni siquiera te acuerdas de eso. Ni siquiera te acuerdas que tienes que barrer la calle, por ejemplo. Sí. Cuando se vive un duelo, ¿cómo impacta en la salud física y en la salud mental? Porque muchas veces sabemos de personas que tienden a eso, a lo mejor a llegar hasta la depresión, justamente porque a lo mejor es tanto ese dolor que ni hay apoyo social, ni tampoco hay esa facilidad o ese interés de salir de esa situación y caen a lo mejor en depresión, o a lo mejor se descuidan físicamente. Entonces, ¿cuál es el impacto de vivir un duelo en la parte física, en la salud física y en la salud mental? Como te decía ahorita, todas las áreas de la vida, cuando entras en un duelo, todas se ven afectadas. Y la física, pues, es la que más, o la que tú notas más, por ejemplo, porque las personas generalmente refieren que sienten un nudo en el pecho, esta opresión en el pecho que no los deja respirar, estos dolores de cabeza, estar como todo el día cansado, sin energía, la boca seca, no sé, o sea, el hueco en el estómago y todas estas cosas, las palpitaciones, taquicardias y todo eso que la gente que está en duelo siente, que son reacciones físicas que tu cuerpo obviamente va a sentir y que las personas cuando no saben que son consecuencia de tu dolor, de tu tristeza, pues se asustan mucho, ¿no? Y entonces o no van al doctor. Yo siempre les sugiero que hay que estar como muy pendiente de tu salud física. Si estás sintiendo todo esto y ya van, no sé, un mes y todavía estás sintiendo mucha opresión en el pecho todo el día, pues ve con el doctor. Pero generalmente es a causa de esa tristeza que tienes. A lo mejor si le das un poquito de tiempo pasa, pero si no pasa, entonces sí tienes que atenderte con el doctor, sí tienes que ir a tus revisiones médicas. Luego, muchas personas también descuidan sus tratamientos. Si estaban en un tratamiento que tenían una enfermedad, una alta presión, una diabetes, generalmente dejan de medicarse o ya no se cuidan tanto y entonces ahí también pues hay que como sugerirles que tengan estos cuidados porque obviamente sí repercute en la salud física, obviamente que sí. Y en la mental, pues está todo este tema de que no estás tú al 100%, por ejemplo, enfocado. Si estás trabajando a lo mejor en una industria y eres encargado de máquinas que son peligrosas, pues a lo mejor podrían un poquito cambiarte a otra área donde no tengas que estar con toda tu atención plena en eso, porque obviamente no vas a estar. No vas a estar con esa atención plena en lo que estás haciendo. Entonces también eso también provoca accidentes. Mentalmente la gente pues claro que está súper afectada y es una de las cosas que casi no cuidamos, la salud mental. Entonces pues a lo mejor ando distraído o a lo mejor no me puedo concentrar o todo este tipo de cosas que pasan. Pero generalmente la gente no les hace caso, entonces sí hay que atenderse, sí hay que estar como muy pendientes de todo esto que va pasando
y de que al principio del duelo es normal, pero ya cuando se va prolongando en el tiempo, entonces sí tienes que buscar una ayuda que te ayude, que te apoye, vaya, o que te diga por dónde te vas para que eso no siga avanzando. Y hablabas ahorita de la depresión. Cuando las personas entran en un duelo, siempre hay esta tristeza profunda que puede a lo mejor confundirse con depresión, pero que los primeros tiempos del duelo es normal. Entonces lo que se sugiere ahí es que tú llores tu duelo, que sientas tu dolor, y que cuando ya pasen unos mesecitos, porque luego también ahorita con esta modernidad y el ir generándote como necesidades, la gente a los 2 días de que se te murió tu hijo, de que se te murió tu papá, ya te están mandando con el tanatólogo. Y tú dices, no, la persona tiene que llorar. No puedes estarlo mandando con un psicólogo, con un psiquiatra, con un tanatólogo a los 2 días. Dale chance de que llore, dale chance de que sienta su dolor, y luego ya, si tú vas viendo que esta persona tiene estas banderas rojas de que en 4 días no se ha levantado y no se ha bañado y no ha comido, pues entonces sí, ya claro que tienes que buscarle un apoyo profesional. Pero mientras no, la persona es normalísimo que tiene que llorar. Pero ahora, pues, todo está enfocado como a la felicidad, ¿no? O sea, no puedes ser triste un día porque ya estás mal, aunque hayas perdido un hijo, y eso, pues, claro que no. Sí. Es como querer evitar que la persona sufra. Ajá. Y justo eso, ¿cuánto tiempo o cómo sabríamos cuando una persona que ha perdido un hijo ya está relativamente bien? ¿Hay un tiempo específico? ¿Hay algo que se pueda notar, que marque? Bueno. Pues mira, la literatura dice que al año, a los 6 meses, al año, a los 2, tú ya tienes que estar bien. Pero claro que no, eso es la literatura. Ya cuando estás acá o cuando tú vives este proceso en carne propia, pues te das cuenta que eso no es cierto. Entonces, obviamente sí, el dolor tiene que ir cambiando de color, de sabor y de intensidad. Normalmente para un duelo, digamos, normal y que va avanzando positivamente, tienes que ir sintiendo tú como doliente, pero también el que te está viendo tiene que ir viendo que tú vas avanzando, no vas retrocediendo. En el duelo no se retrocede. Vaya, porque las personas también somos muy dadas a decir, ay, pero si andaba tan bien y ahora está llorando todo el día porque el hijo o la hija en esa fecha no se fue a un juego de básquet en tal parte y la persona se acordó y ahorita está llorando como el primer día. Eso no es un retroceso, eso es algo normal, porque la ausencia iba a estar toda la vida, pero las fechas especiales o tus fechas especiales obviamente te van a dar esa punzadita en el corazón, y a veces cuando no estás, digamos, todos tenemos malos ratos, ¿no? Entonces a veces se juntan esto que yo traigo con que coincide con una fecha que para mí es especial, y por eso es que otra vez voy a llorar a mi hijo toda la vida. Sí. El dolor va a pasar y va a cambiar, como te decía ahorita, de color, de sabor y de intensidad, pero obviamente va a estar ahí en estas fechas especiales, o a lo mejor cuando oyes una canción, o a lo mejor cuando ves a un chavo o una chava que te recordó a tu hijo, pues va a ser doloroso para ti. ¿Cómo saber que la persona ya está mejor? Pues cuando esta persona puede hablarte de tu hijo de su hija o de su hijo sin llorar. Y eso es a veces, porque a veces a lo mejor te cuenta de su hijo y de su hija y se le sale una lagrimita, y eso es normal. Entonces, mientras las personas sean funcionales y estén en su vida, vaya, que tú digas, pues es una persona hasta cierto punto con una vida normal,
pues ahí te vas dando cuenta de que la persona va avanzando, cuando tú vas viendo, porque a las personas se les ve, cuando estas personas ya pueden reír, ya pueden hacer muchas cosas que al principio sabes que no las hacían. Y hay personas que si conocen a otra gente en otro tiempo y esta gente no sabe que ha tenido una pérdida, pues a veces ni siquiera sabe, porque es una persona que ya no está tan triste, digámoslo así. Sí. Pero obviamente que el dolor por un hijo pues te va a ser toda la vida, no en la misma manera, no en la misma intensidad, pero la punzadita ahí va a estar. Haz de cuenta que es como si pusieras un círculo y en medio pusieras un puntito negro que es el dolor. Entonces ese dolor ahí va a estar y todo va a crecer alrededor de ese dolor. Mi nueva vida va a ser alrededor de ese dolor, porque esa es una ausencia que siempre va a estar. Sí. Y todo lo demás, todo lo que yo haga alrededor de ese dolor, pues es una vida nueva. Pero ahí está ese puntito que me marca que yo tuve una pérdida y que esta pérdida es muy importante. Sí. Porque a lo mejor algún día, en toda esta vida, a lo mejor algún día se me rompió un vaso, vamos a decir, que yo quería mucho, que porque traje de tal parte, que porque era muy especial para mí, pero ese vaso pues se te va a olvidar al final del tiempo, ¿no? Pero alguna vez te vas a acordar de ese vaso, pero no con el mismo dolor que le lloras a un ser querido. Solo como un recuerdo. Solo como un recuerdo. Sí. Y los recuerdos de los hijos pasan de ser dolorosos a acordarte de ellos con amor. Justamente esa parte en la que siempre está esa marca, siempre está ese dolor. Porque a mí me pasó una vez que me decían, es que ya supéralo, cuando falleció mi hermano, tiempo después. Y después escuché una frase de una maestra que dice, es que se acepta pero no se supera. No se supera. Entonces digo, ¿es correcto decir que se acepta pero no se supera? ¿O sí se le puede decir a alguien supera ese dolor? No, claro que no. Bueno, como tú dices hace ratito, pues la gente que no sabe de esto, pues obviamente te va a decir, ay, pero ya supéralo. Yo siempre les digo, pues se supera, por ejemplo nosotros que somos corredores, pues a lo mejor en la siguiente carrera, pues supero mi marca de tiempo anterior. Y pues ya ni me acuerdo que yo hice tantas horas en un maratón, ¿verdad? Porque ahora ya hice menos y ese va a ser mi tiempo de hoy en adelante. Pero cuando estás en un duelo, cuando has perdido a alguien tan amado, pues obviamente eso no es superar. Para mí personalmente superar es como quitarlo, me olvido y ya. Pues yo sigo para adelante como si eso nunca hubiera existido. Y la aceptación pues también es relativa, porque yo creo que la gente nunca va a aceptar el hecho, o por lo menos yo lo he visto así con la mayoría de las mamás y los papás, pues no es como que, pues sí, ya acepté que mi hijo murió, pues sí lo aceptas, porque desde el primer momento en el que te dicen, tú ya sabes que tu hijo murió y que no va a regresar. Pero de ahí a que tú digas, ay, no, bueno, pues ya lo acepté, ya todo va a estar muy padre, pues no. O sea, de repente tú vas a otra vez, como te decía hace rato, aunque pasen los años, de repente sí vas a decir, chin, pero ¿por qué? Y el asunto es que tú ya lo tienes ahí, digamos que integrado, más que aceptado. Integro yo mi pérdida. Pero de repente hay esa no aceptación de que ¿por qué? O sea, porque tuvo que ser la mía. Y eso no quiere decir que tú estés mal en un duelo, o que estés duelando de manera negativa, o de que nunca lo hayas superado, porque la verdad es que no se supera. Como te digo, más que superar, más que aceptar, es integrar esa pérdida a tu vida y seguir caminando aún con esa pérdida que tú tienes en tu vida y que te marcó para siempre. Sí, creo que el decir ya lo acepté es como que ponerle como una medida, ¿no? Una medición, y creo que no es así. No es así. Es como, bueno, sé que voy a vivir con esto toda la vida. Toda la vida. Creo que va un poquito más por ese lado. Sí. Te digo, bueno, a lo mejor la gente que nos pueda ver y que
que utiliza estas palabras de ya supéralo, acéptalo, pues tengan un poquito más de herramientas para saber que no es así. Sí. Y habrá quien diga, pues claro que no, o sea, sí se tiene que superar, pero pues, mira, yo siempre les digo que las palabras que te dicen, pues son muy fáciles de decir, ¿no? O sea, ya supéralo, ya acéptalo, ya déjalo ir. Pues tú ya lo dejaste ir desde el momento en el que te anuncian o que te dicen que tu hijo murió. Pues tú ya lo dejaste ir, ese hijo ya se fue físicamente. Y yo siempre les digo, claro que no lo dejen ir, porque dejar ir un hijo volvemos a lo mismo, como si yo lo soltara, ya me voy a olvidar de él, ya lo dejo ir, es como si le dijera adiós, ya nunca más me voy a volver a acordar de él, pues eso es imposible, es imposible. Entonces lo que hay que hacer, pues es esta otra conexión de otra manera, digamos espiritual o como la gente necesite, pero es otro tipo de conexión con los hijos. Sí. Ahora, la parte bueno, una vez que ya se está en este proceso, porque también ha habido muchos casos o hay mucha gente en la que ya no toca las cosas de los hijos, las deja, a lo mejor su ropa, a lo mejor sus pertenencias, pero luego ya pasa el tiempo y vuelven a tener esa interacción con las cosas de los hijos. ¿Cómo es el desprendimiento de esto? ¿O es sano guardar las cosas? ¿O si tiene uno que desprenderse de ello? ¿Cómo es este proceso? Ok. Volvemos a lo mismo. No hay duelo bueno ni duelo malo y no hay algo insano o algo sano en el duelo. Cada persona va a hacer lo que ella necesite, lo que la persona necesite. En cuanto a las cosas de los hijos o de los seres amados, pues generalmente todo mundo te sugiere, ya saca las cosas, ya cambia el cuarto, ya regala la ropa, regala todo lo que tú tengas ahí. Pero en la práctica se sugiere que las personas lo hagan cuando ellos estén preparados, porque a veces hacemos caso de las personas y en cuanto llegas de dejar a tu hijo en el panteón o en la iglesia, te pones a sacar las cosas o al otro día lo haces y sacas todo y luego a los días te andas arrepintiendo porque ya lo que sacaste ya no hay manera de que vuelva porque lo regalaste, porque lo donaste por X cosa. Entonces siempre se sugiere que no te apresures, que mientras a ti no te haga daño tener las cosas de tu hijo, digamos que entro al cuarto y las veo y otra vez vuelvo a arrastrarme por el piso y a azotarme en las paredes del dolor, pues entonces ahí sí tendrías que a lo mejor dejar por un tiempo de entrar a la recámara del hijo y luego ya después sacar las cosas. Pero mientras esto no te dañe a ti, o sea, que puedas entrar perfectamente a ese cuarto, que puedas cambiar las cosas del lugar, entonces ya, conforme te vayas tú sintiendo preparada, pues a lo mejor dono esta ropa, a lo mejor la guardo, a lo mejor hago una cajita de recuerdos, ¿no? Donde guardo a lo mejor su primer uniforme, su dientito, o sea, todas esas cosas que las mamás guardamos y que los papás a veces ni se enteran, ¿verdad? Pero que ahí las tienes. A lo mejor hacer estas cajitas de recuerdos y luego ya, pues lo demás tú ya decides qué hacer con eso, pero siempre les digo no se apresuren, no se apresuren, porque conforme tú vas trabajando tu duelo vas agarrando más herramientas y a lo mejor el día que tú decides que ese cuarto y esas cosas de tu hijo o de tu hija ya las quieres donar o las quieres regalar, a lo mejor ya ni sufres tanto como tú pensabas que ibas a sufrir. Sí. Entonces, tú eres la mejor persona, o tu corazón te va a ir diciendo, no hagas caso de las demás personas porque ni siquiera se acercan un tantito a lo que tú estás sintiendo. Sí. Yo creo que justamente es eso de que muchas veces hay demasiados comentarios de la sociedad y a veces eso es lo que como que marca de alguna manera el qué hago, qué no hago, pero ya ahorita platicando yo creo que sí es ese proceso más interno de cada quien, ¿verdad? Ahora, entiendo que la asociación ayuda indistintamente a las personas, sean creyentes, sean no creyentes, sean de alguna religión o de otra. ¿De qué manera interactúa la parte de la fe o de la creencia? Muchas veces cuando perdemos a un ser querido,
pues tenemos a lo mejor esta esperanza de decir, bueno, por parte de la fe, pues esperamos volverlo a ver. Pero a lo mejor también hay personas que no son creyentes o que pertenecen a otra denominación. Sí. Entonces, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo interactúa la fe en las personas que han perdido un hijo? Generalmente, hay muchos casos en los que cuando las personas pierden un hijo, que las personas dejan de creer, si tenías una religión, si tenías una fe, una creencia. Hay algunas personas que dejan de creer en lo que creían o dejan de tener esta fe que antes ellos o acudían a esa fe. Entonces, no es que sea más difícil, no es que no vayan a llevar a buen puerto su duelo, sino que a lo mejor sí se les va a hacer un poquito más complicado el ir como por un proceso, digamos, más liviano. Las personas que tienen una religión, que tienen una fe, que tienen una creencia, pues se agarran de eso y les ayuda. No quiere decir que estas otras personas que se alejan de la iglesia no puedan concluir su duelo, no lo puedan dar por resuelto algún tiempo, sino que a veces es como un poquito más difícil, digamos, porque no hay esta conexión de, pues, ¿a quién le echo la culpa, no? O sea, por ejemplo, cuando eres creyente, pues, igual es como una, no sé, como un consuelo echarle la culpa a Dios. Sí. Pues, sí. ¿Por qué me hizo esto? O sea, me está castigando. ¿Qué onda con Dios? Entonces, estos reclamos, ¿a quién se los haces? Y yo siempre les digo, reclámenle a Dios, porque el único que no les va a decir nada es Dios. Si yo voy y le reclamo a mi vecino de que, oiga, porque por su culpa o porque yo creo que fue por su culpa, o a quien sea, voy y le reclamo, pues a lo mejor voy a tener una respuesta y que no va a ser agradable, ¿verdad? Pero a Diosito le puedes reclamar. Y entonces cuando no tienes esto, pues ¿a quién le reclamas? ¿O a quién le preguntas? ¿O a quién le echas la culpa? Entonces todo esto ayuda, de verdad ayuda. El hecho de enojarte con Dios también ayuda, porque te ayuda a desahogarte. Y cuando pierdes todo esto, pues ¿a quién le pides? Sí. ¿A quién le reclamas? ¿Con quién te enojas? ¿A quién culpas? Pero también ¿a quién le pides? Entonces sí ayuda mucho tener esto de la fe antes. La psicología no aceptaba mucho la religión no aceptaba mucho la psicología, pero ahorita como que ya hay esta interacción de psicología y religión o creencias. Y eso ayuda y ayuda mucho. De verdad que sí ayuda a tener esta conexión con alguien, con algo, en lo que tú creas. Sí. Pero sí ayuda, de alguna manera, ayuda y ayuda mucho. Sí. Creo que hace esas dos funciones en las que cuando se vive el momento se le puede reclamar. Pero también a lo mejor cuando ya pasa es de donde te agarras para a lo mejor ayudarte un poquito más. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí. Ahora, digo, con toda esta experiencia, toda esta trayectoria, todo este recorrido, ya trabajando con muchas familias, con muchas mamás, ahorita actualmente, ¿cómo es tu comprensión del duelo? A diferencia a lo mejor de hace algunos años que inició todo este trabajo. ¿Se ha cambiado? ¿Ha sido diferente? Digo, ves muchos casos en las demás personas, pero ¿cómo es ahora ese duelo? ¿Cómo es actualmente? Tu comprensión. O sea, ¿cómo a lo mejor ahorita ves a una persona que está viviendo y tú dices, bueno, lo puedo entender por lo que está pasando. Y además, digo, son que 11, 12 años aproximadamente de la asociación. De empezar a trabajar, sí. Las personas cada vez que va pasando el tiempo lo viven de manera distinta. Y por ejemplo, ahorita platicábamos un poquito de la tecnología o de la vida actual que no nos deja sufrir o que no nos da chance de vivir estos duelos. Entonces ahorita, con toda esta trayectoria, todo este camino recorrido, ¿cómo ha sido esta comprensión ahora actualmente, a diferencia de hace años? De hace 12 años. Sí. Pues mira, de que he evolucionado yo y las personas, sí, ha habido un gran cambio, porque por ejemplo, cuando nosotros iniciamos,
pues las personas era como muy difícil que se abrieran o que acudieran a un grupo, era muy, muy difícil. Ahorita, como mencionabas ahorita con esto de las redes sociales, pues como que la gente un poquito más se informa, entonces sí ha cambiado también la mirada de los mismos dolientes sobre cómo trabajar o cómo procesar su duelo o qué buscar, qué ayudas buscar. Cuando nosotros iniciamos con el grupo era como muy marcado, las personas no querían a veces que les ayudaras. Ahorita también hay gente que tú les ofreces la ayuda y no quieren, y es respetable, ¿verdad? Porque tendrán alguna otra manera de llevar o de procesar su duelo o de obtener estos apoyos, pero sí ha cambiado. Generalmente en los grupos yo siempre les digo que hay 3 cosas que tenemos básicas que tener para un duelo, que es la información, que a lo mejor ha ayudado también para que ahorita las mismas personas vean su duelo desde otro punto de vista, desde otra mirada. Y la información pues no te va a quitar el dolor, pero te va como a abrir un caminito y te le va a ir dando luz a ese camino. La conversación, o sea, el poder conversar con otras personas, que hace también 12 años era muy difícil que otra persona te dijera lo que estaba pasando, aún y cuando fueran al grupo había personas que no lo platicaban. Ahorita las personas ya son más, como con más apertura a decirte, a compartirte, no sé, acompañarte, aunque estén ellos en lo mismo, pero te acompañan. Y la compañía también, el hecho de estar en estos grupos, pues también cambia la percepción de cómo voy a hacer mi duelo o cómo va a ser mi duelo. Si yo pensaba que lo iba a hacer muy solitario o que era solitario, pues ahora con estos grupos pues ya tengo yo manera de acompañarme de otras personas que me entienden. Y sobre todo que no me están apresurando a que yo deje de llorar o a que yo deje de sufrir en algo que obviamente vas a llorar y vas a sufrir. Pero como decíamos hace rato, pues la sociedad te va empujando porque no estamos acostumbrados o no vemos como normal que una persona llore por algo que ha perdido muy querido. Y eso es lo normal. Entonces, sí ha cambiado mucho mi manera de ver a las personas en duelo. Antes yo quería meterme a un pozo y no meterme a un pozo, sino aventarles una escalera o una soga y tratar de traerme los que no sufrieran. Ahora con el paso del tiempo sé que no, sé que yo tengo que meterme en ese pozo con esa persona y salir con ella cuando esa persona esté preparada, no cuando yo quiera que dejen de sufrir. En eso sí ha cambiado mucho mi percepción del duelo, porque antes era como una ansiedad, ¿no? Porque ya dejaran de sufrir, porque mira, te doy esta herramienta, mira esto, mira aquello. Ahora sé que no, ahora sé que hay que acompañar sin empujar, sin apresurar. Cada quien a su tiempo y cada quien a su ritmo. Sí. Se me hace una buena analogía, digo, porque hace notar que esta evolución ha crecido, ¿no? Y que ha ayudado mucho. En la parte industrial, digo, que es donde yo me desarrollo, me ha tocado ver o estar donde han perdido la vida algunos compañeros de trabajo. Pero muchas veces estamos tan enfocados en el trabajo que no es común o que no sabemos cómo actuar, interactuar con estas situaciones. En todas las pláticas que has dado, ¿alguna vez te ha tocado en alguna empresa que alguien te hable y te diga, oye, ¿nos puedes dar una plática o algo? Y lo digo porque muchas veces sucede el accidente y lo primero que pensamos es, ¿cómo le dices a la familia de este joven que él ya no va a regresar a su casa? Entonces, somos personas que estamos todo el día trabajando y no sabemos cómo obviamente hay profesionales que se encargan de eso, pero nosotros que estamos en el trabajo crea ese ambiente en el que no sabemos ni siquiera qué hacer, cómo interactuar, entonces digo, y justo un poquito por ese lado de decir, bueno, es que las empresas a lo mejor
podrían tener este tipo de pláticas con su gente, a lo mejor que trata este tipo de temas. ¿Sí te ha tocado alguna plática con empresas? Sí, di una plática el año pasado en Derramadero, y era justamente por esto, porque una persona que trabajaba ahí había perdido a su bebé y pues no sabían cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, y entonces di una charla. No sé si la di bien o la di mal, ¿verdad? Pero lo que yo sé, pues se los compartí, cómo apoyar a la persona, cómo ser pacientes con su proceso y con ellos mismos. Y me sentí bien porque creo, como decías hace rato, en la industria pues todo es frío, ¿no? Todo es trabajo y pues a mí me interesa poco si el otro sufre o no sufre. Pero la verdad es que entre las redes de apoyo que debería de contar un doliente es el espacio laboral. Es una red de apoyo porque la mayor parte de su día están en el trabajo. Entonces sí sería muy conveniente que las personas que están en estos ámbitos laborales pues supieran cómo acompañar a una persona, o bien que ha sufrido una pérdida, o como decías tú ahorita, cómo le voy a dar la mala noticia a los familiares. Y justamente vamos a tener un curso en el mes de junio con un doctor, con un psiquiatra que es colombiano y que viene a nuestra asociación a dar un curso de esto, de cómo dar malas noticias, y sirve mucho, porque la verdad es que no sabemos, no estamos preparados, no tenemos esta educación en duelo que debería de ser. Yo creo que la educación en duelo y todo esto que está alrededor de las muertes debería de ser desde la primaria, porque los niñitos muchas veces tienen estas pérdidas y nosotros mismos como familiares, no le digas, no lo lleves. Entonces desde ahí pues estamos enseñándolos a que los dolores o a que las pérdidas no se platican. Y se evitan. Se evitan, exacto, o se ignoran, y vas creciendo, como decías ahorita, con esos dolores que no sabes si lo viviste. Sí. El duelo, o te lo pasaste, o lo congelaste, o lo dejaste ahí en el armario un ratito guardado, pero al ratito va a salir. Sí. Para las personas que pasamos por una experiencia como esta, ¿cómo podríamos saber que, y que no teníamos toda esta información, cómo podríamos saber que sí vivimos un duelo? Pues desde que te acuerdes, si estuviste triste, si lloraste aunque no te vieran, si por un momento tenías estos pensamientos intrusivos que a veces que siempre tenemos, de que acordarte de cómo te dieron la noticia, de cómo viviste tú los últimos días a lo mejor con tu hermano, todo esto, pero sobre todo saber si ahorita al tiempo que tienes o la persona al tiempo que tenga, saber si puede hablar de la persona que murió, que perdió, y que esto no le genere esa ansiedad o ese dolor de cuando pasó. Claro que si pasó hace un mes, pues obviamente no vas a estar preparado, o sea, obviamente vas a platicar y a lo mejor vas a tener mucho dolor. Pero el hecho de que lo puedas platicar y lo puedas platicar bien, incluso hasta llorarlo bien, pues te da esa pauta de que a lo mejor de que sí viviste tu duelo. Y si no te fuiste por otros lados, porque cuando nosotros hacemos un duelo complicado, pues empiezas a tomar, por ejemplo, o a tomar sustancias, a tener estas como actitudes peligrosas y todo esto. Entonces, si tú te acuerdas o la persona se acuerda que sí lo lloró, aunque no lo haya llorado con otra persona, pero sí lo lloró, sí estuvo triste, sí batalló, entonces quiere decir que sí tuvo un duelo. Mira,
un duelo no nos lo podemos pasar, ni por arriba, como decimos en la iglesia, ni por arriba, ni por abajo, ni rodearlo. El duelo lo vas a pasar sí o sí. Lo hayas sentido en su momento o lo vayas a sentir después, el duelo va a salir de alguna manera. Sí, porque digo, con toda esta información ahorita, digo, o lo trato de aplicar hacia mí, digo, bueno, sí pasé por ciertas cosas, ¿no? Sí, esto a lo mejor faltó, a lo mejor no, a lo mejor, pero ya marca una pauta, ¿no? Para saber dónde estamos ahorita, si yo puedo platicar, bueno, si la persona puede platicar, ya marca sí. Una pauta. Creo que también, y no sé, yo me imagino que es otro tema en el que cuando eres joven, y también porque ustedes se enfocan un poquito más a la pérdida de los hijos, pero como hermano creo que cuando la gente se te acerca y te dicen, ahora tú eres el hermano mayor, ahora tú eres el que tienes que cuidar a tus hermanos, ahora, o sea, creo que son cosas que se bombardean, digo, por eso digo que a lo mejor es otro tema, pero que creces con eso y ahorita ya de grande volteas a ver hacia atrás y dices, pues es que soy así por esto, probablemente sea así porque cuando sucedió este evento, hubo mucha gente que me dijo esto, que me dijo aquello, digo, creo que es otro tema, pero sí creo que las personas deberíamos estar informadas para saber al menos cómo interactuar con las experiencias propias y de los demás para el acompañamiento nada más. Sí, porque entre las frases que te decía hace rato, pues están estas. Sí. Por ejemplo, los hombres tienen esta carga extra de ahora tienes que ser fuerte. Si eres el esposo, ahora tienes que ser fuerte para tu esposa. Y si eres el hijo o la hija, pues ahora tú eres el pilar de tus papás y tienes que ser fuerte. Y entonces te van poniendo cargas que tú ni necesitas llevar ahí. O sea, ¿quién te dijo a ti que tú, no, aparte es la edad, ¿no? Ajá. Y la gente, aunque tenga 10 años el niño o la niña, segurito se lo van a decir. Ahora tú eres la persona que va a ayudar a tus papás, tienes que ser fuerte para tus papás. Y es una carga extra para ese niño, o para ese joven, o para esa persona, aunque seas un adulto, pues cómo te van a estar echando esa carga, pero y te la crees y la cargas como el pípila, y ahí vas toda la vida cargando esa piedra que la gente con la mejor intención del mundo, porque no lo hacen con mala intención, con la mejor intención del mundo te cargó a ti. Sí. Y entonces pues es un peso extra, aparte de tu dolor. Tienes que estar tú siendo el pilar de la familia, siendo el valiente, no llores, pues no. Sí. Y creo que como es un momento vulnerable, creo que se absorbe un poquito más ese tipo de cosas, porque a lo mejor si a mí me dicen eso en otra situación, a lo mejor pasa desapercibido, no sé, pero creo que en este tipo de momentos es donde uno puede absorber un poquito más este tipo de cosas. Sí, es lo que te digo, o sea, y te lo crees de que tú tienes que ser fuerte y de que la responsabilidad de que los demás estén bien es tuya. Sí. Sí. Y no lo es. Pues definitivamente, digo, es un tema demasiado amplio que también no tiene, vamos a decir así, no tiene respuestas correctas ni equivocadas, porque es un proceso natural de cada persona, ¿verdad? Sí. Que ahorita, digo, está la asociación, ¿Qué cosas vienen con la asociación? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Dónde podemos encontrar la asociación? ¿Hay algunas oficinas? ¿Hay algún lugar que me gustaría que lo mencionaras para que la gente que pueda estar viendo el episodio y puedan estar experimentando una situación o simplemente quieran información, pues que se pudieran acercar? Ok. En Facebook estamos como Renacer Dharma Saltillo, en Instagram también, y los nuevos proyectos de la asociación pues es irnos como abriendo a estas necesidades que hay, y ahorita lo que estoy en puerta tratando de abrir es un grupo sobre viudez, porque hay muchas personas interesadas que me llaman y que pues perdieron al esposo, perdieron a la esposa, y entonces en eso andamos ahorita, en tratar de abrir un grupo con estas personas que han estado en comunicación conmigo y que sienten que necesitan este tipo de apoyo. Entonces, esa es una. Y pues bueno, nosotros seguimos trabajando cada 15 días. En junio tenemos unos talleres que te mencionaba ahorita, que viene este doctor colombiano, que es una fregonada en cuanto a duelo, y viene y da 2 talleres. Uno para
para personas, para psicólogos, tanatólogos, psiquiatras, quien se quiera unir, también público en general, pero va muy encaminado a esto del personal médico, de cómo dar malas noticias, cómo tratar a las personas que están teniendo una pérdida, porque eso es otro tema, el tema de los hospitales y cómo te tratan cuando un familiar ha muerto, que generalmente no es como muy padre lo que la gente recibe cuando estás en un hospital y que fallece algún familiar o alguien querido. Y entonces va muy encaminado a eso. Y hay otro taller que va a dar también el doctor, y ese va más para los dolientes y para familiares, amigos o personas que estén interesadas en acompañar a familiares o simplemente que estén interesados en el tema. Pero los dos talleres están muy padres. Y en agosto tenemos una conferencia en la ULSA. Viene una persona a dar una conferencia, viene otra persona a dar un testimonio, y tenemos ahí una mañana completa en la ULSA con estos temas de duelo. Pues nada, seguir creciendo si es que lo permite el tiempo y las personas, pues seguir acompañando, seguir abriendo grupos si es que se necesitan, y pues estar en donde nos soliciten. Sí. Estos episodios los ven muchas personas que trabajan en las empresas, porque digo, un poquito enfocado a la parte de ingeniería, pero sí compartir estas otras áreas del conocimiento que pues son vitales, ¿no? Nos ayudan mucho. Entonces yo creo que también la invitación es para las personas que trabajan en las empresas a que pues se den esa oportunidad de contactarte y que den una plática en las empresas que la verdad sí es importante, que sí es necesario tener este tipo de conocimiento aquí en las empresas. Pues quiero agradecerte por esta plática. La verdad es que es mucha información que como lo sigo mencionando, es básica, que deberíamos de saber para poder interactuar con la experiencia de alguien más. Y también con la propia, cuando yo creo que estamos expuestos todos a perder a un ser querido o a tener una pérdida. Entonces pues tener la información para poder acercarnos a este proceso de la manera a lo mejor más eficiente, pues justo esta plática es la que nos amplía esto, ¿no? Entonces pues quiero agradecerte por esto. No, pues al contrario, muchísimas gracias, y sí, tienes razón, es un tema del que nunca terminaríamos de platicar. Muchísimas gracias por este espacio. Yo espero que llegue a las personas que tenga que llegar, y que sigas haciendo este tipo de obra, digamos, social, pues porque nos das oportunidad a las personas que no tenemos un micrófono donde darnos a conocer, pues nos das esta oportunidad de que las personas sepan que existimos y que ahí estamos, pues para lo que necesiten, ya sea para información, para apoyo, para ayuda, ahí estamos. Muchísimas gracias y felicidades por tu sitio. Gracias. Y pues como quiera, bueno, aquí vamos a dejar en la descripción las redes sociales para que la gente venga a la descripción y vea por ahí las redes. Ok, muchas gracias. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal, compartir, darle like, y pues nos vemos en el siguiente video.